Un momentito. La tecnología. Un momentito, por favor. Otras definiciones dicen que los quistes son formaciones uni o multicavitarias en forma de saco revestida por una cápsula con contenido de consistencia líquida pastosa, cuya pared puede ser de origen epitelial o endotelial. Prácticamente este autor es lo mismo, únicamente dice que puede ser uni o multicavitarias. Vamos a la clasificación de quistes. La clasificación de quistes según la OMS los clasifica los quistes epiteliales en quistes de desarrollo y quistes inflamatorios. Dentro de los quistes inflamatorios, la OMS lo divide en odontogénicos y no odontogénicos. Odontogénicos que son patologías que derivan de estructuras que van a dar origen a las piezas dentarias. Dentro de los odontogénicos tenemos los primordial, el gingival y el dentígeno. Y dentro de los no odontogénicos tenemos el nasopalatino, glóbulo maxilar y nasoalveolar. Hay otra clasificación que es la clasificación de Killy-Kane, que los clasifica Killy-Kane del epitelio odontogénico y del epitelio no odontogénico. A su vez, del epitelio odontogénicos los clasifica en queratinizantes y no queratinizantes. Dentro de los queratinizantes tenemos a los primordiales y a los dentígenos extrafoliculares. Y los no queratinizantes son el dentígeno, en su forma periconorario, lateral y residual, el radicular, que puede ser apical, lateral y residual. Y dentro de los no odontogénicos lo coloca el nasopalatino y nasoalveolar. Acá Killy-Kane no lo considera al glóbulo maxilar. Y también incluye otro tipo de quistes que son los quistes óseos. Puede ser el óseo solitario, el óseo aneurismático y la cavidad estática de Stabile. Hay una nueva clasificación dada por el profesor Adalberto Mosqueda en el Congreso de la Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal, y hay algunos cambios que vale la pena resaltar. Él dice que el queratoquiste odontológico y el quiste de Gorlin vuelven a considerarse quistes odontogénicos. También se introduce el término de origen incierto y se incluye también el quiste odontogénico ortoqueratinizado a la clasificación. Entonces, la clasificación quedaría la nueva: quistes inflamatorios y quistes del desarrollo. Dentro de los inflamatorios vamos a tener al radicular y al quiste colateral inflamatorio, que puede ser paradental o mandibular bucal de la bifurcación. Y dentro de los quistes de desarrollo o de origen incierto, él establece esto, origen incierto, están los quistes dentígenos, los queratoquistes odontogénicos, quiste lateral periodontal, quiste odontogénico glandular, quistes odontogénicos calcificantes y quistes odontogénicos ortoqueratinizados. Vamos a hablar ahora del común denominador de todos los quistes, para entrar después en cada una de las patologías y cada una va a tener su definición propia. Entonces,
La incidencia, vamos a verla con la incidencia de esta patología, vamos a verla en relación con otras patologías. Vamos a ver desde el punto de vista de la raza, el sexo y la edad. Como habíamos dicho, los quistes odontogénicos se originan a partir de la lámina dental y a partir del folículo dental. Esto, a partir del folículo dental, puede darse en el periodo embrioblástico, puede darse en el periodo posterior al depósito de sales cálcicas y a partir de los restos epiteliales de Malassez. Están incluidos, ¿no es cierto?, en el ligamento periodontal. Entonces, los quistes odontogénicos derivan de los restos epiteliales de Malassez, el epitelio reducido de esmalte, que es el epitelio que cubre la corona del diente posteriormente a la formación de esmalte, y los restos de la lámina dental, que son los restos de Serres, que son islotes de epitelio encerrados en tejido. Los quistes no odontogénicos, o sea, que no derivan de estructuras que van a dar origen a los dientes, se forman a partir de restos epiteliales que quedan atrapados en el desarrollo de la porción facial y estomodeo, en los procesos maxilares, palatinos y nasales. ¿Cómo crecen estos quistes? Estamos hablando de quistes en general. Tienen dos tipos de crecimiento: mural y crecimiento hidrostático. Mural es por mitosis celular y por contenido acumulado. Y el crecimiento hidrostático se da por secreción, transudación y diálisis. ¿Cómo es el crecimiento y desarrollo? Tenemos dos periodos. Un periodo intramaxilar, que a veces pasa desapercibido, y un periodo extramaxilar o de exteriorización. En el periodo intramaxilar, el desarrollo de la patología va a estar pensa del tejido esponjoso, de las corticales, de las cavidades anexas vecinos y de elementos nobles. Vamos a ver la relación con las piezas dentarias involucradas en la patología y también vamos a ver la relación con piezas dentarias vecinas. En el periodo de exteriorización vamos a ver ya deformación del surco y de la bóveda palatina. Va a haber cambio de coloración en la mucosa, va a haber un estadio de apergaminamiento, un estado de baldosas flojas, va a haber renitencia, fluctuación, va a haber deformación facial y va a haber presencia de fístulas mucosas y cutáneas. Y va a haber cambio de coloración en la piel. ¿Cómo es el tratamiento de los quistes? El tratamiento de los quistes se da de dos maneras. Pueden ser tratamiento radical, que es la enucleación de la patología quística, se da la técnica de PARS 2, y la conservadora o descompresiva o de marsupialización, que es la de PARS 1. O sea, el tratamiento es radical o conservadora. El conservador se basa en impedir al quiste la posibilidad de crecer y permitirle al organismo que reconstruya los procesos de reabsorción establecidos por el desarrollo, al igual que su anatomía y su función. Lo residual del quiste en la marsupialización sufre un proceso de metaplasia y el defecto óseo se neoforma. O sea, en el conservador, acuérdense que quistes tiene que tener una cápsula conjuntivo epitelial cerrada sobre sí misma y con un contenido. Si nosotros le sacamos un pedazo de esa cápsula, ¿no es cierto?, el quiste no crece más, ¿no es cierto? Y por un proceso de metaplasia, lo que queda
sufre un proceso de metaplasia y el defecto óseo se neoforma. Con respecto a la radical, se realiza la eliminación total del quiste y luego el organismo logra la reconstitución a partir de la cicatrización por primero. Se forma un coágulo, se organiza y luego se calcifica, restituyendo la histología, anatomía y función. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta técnica? Habíamos dicho que la PARS 1 es descompresiva y la PARS 2 es radical. ¿Cuáles son las ventajas de la PARS 1 o descompresiva? Es la agresión a las estructuras vecinas, eso es lo positivo, requiere menor destreza quirúrgica y se evita accidentes intraoperatorios, como puede ser hemorragias y fracturas. ¿Cuáles son las desventajas de esta técnica? Se produce una cavidad accesoria a la cavidad bucal. Hay posibilidad de infecciones, necesita de higiene constante de esa cavidad, imposibilidad de un estudio completo de la membrana quística y se prolonga el tratamiento del paciente. Con respecto a lo positivo y negativo de la PARS 2, que es la técnica de radical, ¿cuál es lo positivo? Se elimina el total de la cápsula. El menor riesgo de neoplasias, se puede rellenar la cavidad. El factor psicológico para el paciente, ya que él sabe que se le sacó toda la cápsula y eso lo tranquiliza sobre todo a pacientes aprensivos. ¿Cuál es la desventaja de esta técnica? Que demanda una mayor destreza quirúrgica y hay posibilidad de alterar algún órgano o cavidad vecina. Ahora vamos a empezar a hablar directamente de los quistes que a nosotros nos interesan. Estos quistes, este quiste radicular es de origen inflamatorio. Es una patología que solemos ver en la cátedra, por eso lo ponemos para que ustedes vayan familiarizándose con esta imagen. Entonces, ¿cómo definimos al quiste radicular? Es una cavidad patológica ubicada en el tercio apical de la raíz, neoformada, de contenido líquido, semilíquido, sólido, rodeado de una pared de tejido conjuntivo epitelial perfectamente organizado y cerrada sobre sí mismo, el cual se origina a partir de un granuloma, como consecuencia de una mortificación pulpar, producto por una carie de cuarto grado o un traumatismo. Entonces se ven las tres características que tiene. Cerrada sobre sí mismo, tiene una cápsula y tiene un líquido, tiene un contenido. Voy a leerle esto nomás rápidamente, pero el epitelio es plano estratificado, no queratinizado. El conectivo es fibroso con abundantes fibras colágenas y vasos sanguíneos. El contenido es citrino con cristales de colesterina. Esto es importante, los cristales de colesterina después. Esto es muy bueno para que tengan en cuenta. Los quistes jóvenes tienen un mayor espesor de epitelio y menor el conjuntivo. A medida que va a pasar el tiempo, pues un quiste de larga data es menor el espesor del epitelio y aumenta el tejido conjuntivo. El epitelio presenta invaginaciones hacia el tejido conectivo. La incidencia que se da en los quistes de Mutigen, en los quistes radiculares, es mayor en el hombre en la proporción de 2 a 1. En la raza mayormente negra, la edad se da entre la cuarta década de vida como promedio máximo. En el maxilar superior se da con mayor frecuencia. ¿Y por qué? Lógico, hay mayor cantidad de raíces, ¿no es cierto?, dando mayor frecuencia de aparición, y la segunda es la escasa presencia de caries en el sector anteroinferior. ¿Cuál es el sector que más se da? En el antero superior. Y hay un factor socioeconómico también. Bien.
¿Cuáles son los factores que estimulan la etiología? Una inflamación de la pulpa, puede haber un trauma, puede haber agentes químicos irritantes o por microorganismos que vienen por vía retrógrada. Entonces, el quiste radicular se puede formar a partir de un quiste, directamente formarse a partir de un quiste. Puede formarse a partir de un granuloma también o a partir de una fístula de un proceso infeccioso. ¿Cuál es la etiología del quiste radicular? Se produce a partir de un granuloma periapical. En su interior, la proliferación del resto epitelial del malacés, que se encuentra en el periodonto, estimulado por la inflamación, da comienzo a la cavidad quística. Hay distintos tipos de conformación quística, varias teorías. Ahora vamos a ir explicando cada una. La teoría más aceptada es la de Rómulo Cabrini, que dice que las células epiteliales comienzan a proliferar formando nido de células y que comienzan a bombear dentro de su citoplasma líquido hacia uno de los polos. Luego el líquido es bombeado hacia el espacio intercelular, conformando microcavidades que por sumatoria, por unión de todas las microcavitaciones, conforman una macrocavidad y aparece la luz quística. Es medio complicado entender, pero no es difícil. Otros autores dicen por degeneración central del epitelio. Dice que las células que proliferan dentro del granuloma y por acción de fermentos leucocitarios producen una necrosis central, ocasionando la cavidad quística primaria, que al funcionarse formarían la cavidad quística. Otros también autores dicen por degeneración central del tejido de granulación por falta de irrigación. Son todas teorías. Esta degeneración central dice que se produce un cordón de células que encierra una porción de tejido de granulación. Posteriormente, por una isquemia, se establece una necrosis y la conformidad de la cavidad quística. También por crecimiento de epitelio dentro de los abscesos crónicos y por crecimiento de epitelio de fístula. ¿Cómo crece este quiste radicular? Lo hace por crecimiento hidrostático. Habíamos dicho que había dos tipos de patogenias, crecimiento mural y crecimiento hidrostático. Esto es por presión osmótica, porque tiene una membrana semipermeable, porque esa membrana o cápsula conjuntivo epitelial no presenta vasos linfáticos y por la reabsorción ósea que se produce en la proximidad del quiste, ¿no es cierto? ¿Cómo se entiende esto? Dentro del quiste hay una presión osmótica. ¿Por qué? Por los cristales de colesterina que hablamos hoy. Entonces se torna superior esa presión se torna superior a los espacios tisulares. Esta diferencia de presión produce el pasaje del líquido del exterior al interior de la cavidad, actuando la pared como una membrana semipermeable. O sea que el líquido puede salir, puede entrar, pero no puede salir. Entonces, como dijimos, cómo evolucionan clínicamente estos quistes? Por dos maneras, intramaxilar o de exteriorización. Dentro del periodo, intramaxilar, el paciente va a sentir una sensación de opresión o molestia. Esto, acá,
va a tener una sensación de presión. ¿Por qué? Por la compresión de las tablas externas, por compresión de las fosas nasales o por movimientos del labio o nariz. Va a tener una sensación de extrusión, va a haber cambio de coloración en la pieza dentaria, va a tener una sensación de intrusión, o sea, al ejercer una presión vertical, la pieza dentaria se profundiza. A la percusión se escucha un sonido sordo en piezas dentarias con quiste. El crecimiento del quiste se realiza a expensas del tejido esponjoso, siempre rodeando los elementos nobles, sin producir reabsorción. Produciendo, no hay desplazamiento de piezas dentarias, tampoco hay reabsorción. Hay abombamiento de las corticales vestibulares y palatinas, como así también desplazamiento sin reabsorción de las corticales de cavidades anexas. Con respecto al periodo de exteriorización, vamos a ver una alteración de coloración de la mucosa, va a haber deformación del surco ya, ¿no es cierto? Va a haber deformación del piso de fosas nasales, va a haber una deformación de la bóveda palatina y va a haber una deformación del piso del seno maxilar. Vamos a tener crepitación apergaminada, que es cuando la tabla externa se encuentra tan adelgazada, pero no está destruida. Entonces produce un ruido similar a una cáscara de huevo quebrándose. A medida que va creciendo, esas fracturas o microfracturas se van separando, entonces aparece el estado de baldosa floja, que se siente como se mueven los espacios entre una superficie blanda. Después tenemos la renitencia, que cuando hacemos una palpación digital manual, el contenido quístico vemos que se encuentra a presión. La fluctuación es cuando la palpación bidigital, bimanual, el contenido se encuentra a baja presión. Eso a medida que el quiste va creciendo. Hay borramiento del surco vestibular y hay deformación del rostro, de lo cual en el maxilar superior es más frecuente. En el examen radiográfico vamos a ver un periodonto ensanchado, va a haber una transparencia homogénea, va a tener una forma redondeada o alargada, va a tener bordes nítidos, lineales, van a existir líneas de osteocondensación alrededor. Eso le indica que es de baja intensidad, muy lento el avance y tiene una sola cavidad. Le muestro más o menos para que tengan una idea de cómo se trata un quiste radicular, ¿no es cierto? Se levanta un colgajo, se hace la osteotomía y se observa acá la cavidad quística con su membrana, ¿no es cierto? Ahí el cirujano está tratando de eliminar la membrana, hay que eliminarla totalmente, ¿no es cierto? Ahí se ve cómo obtiene esta inflación total de la cápsula y cómo queda el lecho operatorio después. Hay veces que se coloca algún relleno si es necesario o directamente se forma un coágulo, lo cual ese coágulo madura y cierra totalmente la cavidad, reconstituyendo toda la anatomía y la función. Empezamos con otros quistes. Terminamos quistes dentígeros de origen inflamatorio y comenzamos con los quistes odontogénicos. Estos quistes, de los quistes odontogénicos, tenemos el quiste dentígeno, que se lo define como presenta una característica por estar constituido por una bolsa conjuntivo epitelial
dentro del cual se encuentra la corona de una pieza dentaria, la cual permanece retenida. Por ahí el alumno pregunta cuál es la diferencia radiográfica entre un folículo dental ligeramente ensanchado y un quiste dentígero, que a veces se confunde uno, ¿no es cierto? Entonces, cuando supera los 6 milímetros de radiolucidez, al superar los 6 milímetros de radiolucidez, ya estamos hablando de un quiste dentígero. La histopatología presenta un epitelio escamoso, estratificado, con un conjuntivo con fibras colágenas, fibroblastos, escasa cantidad de fibrocitos y escasa cantidad de vasos sanguíneos. ¿Cuál es la incidencia del quiste dentígero? De acuerdo a la raza, es mayor en caucásicos y en asiáticos. De acuerdo al sexo, es mayor en el hombre. De acuerdo a la edad, tercera década de vida. De acuerdo al sector, mayor en la mandíbula, en proporción 2 o 3 a 1. ¿Se localiza dónde más? ¿Dónde la mayor localización? En la arcada inferior, tercer molar, seguido por canino y premolares. Y en la arcada superior, el canino, el tercer molar. Y con mayor frecuencia se da en el tercer molar inferior, canino superior, premolares, caninos inferiores y tercer molar. Acuérdense que esto, la pieza dentaria se encuentra retenida. ¿Cuál es la etiología, no es cierto? La etiología es, en el órgano del esmalte se produce la transudación del líquido entre la cutícula interna del epitelio externo del órgano del esmalte y el epitelio interno, que ya ha conformado la membrana del asno y la corona de la pieza dentaria hasta su porción cervical. ¿Cuáles son los estímulos que favorecen esta etiología? Siempre estímulos inflamatorios externos que son atenuados y constantes. Hay un factor traumático, una infección que puede ser por vía hematógena y alteración radiculares en dientes temporales. ¿Cuál es la etiología? Bueno, hay varias teorías para explicar la etiología del quiste dentígeno. Teoría de Broca, dice Broca que derivan del folículo dental. Y de acuerdo al momento que se produce esa actividad histogenética, se establecen 3 entidades. Entonces, si se produce en un periodo embrionario, se forma un quiste primordial. Si esa actividad histogenética se forma en un periodo dentinoplástico, se forma un odontoma quístico. Y si esa actividad histogenética se produce en el periodo coronario, se forma un quiste dentígeno. También está la teoría de Malacet, que dice que esto se produce por la proliferación de restos epiteliales que conforman el quiste, el cual se une a la pieza dentaria retenida. Broca dice, Bloch y Jorgensen dice que son quistes radiculares de piezas dentarias que posteriormente le son incorporados al elemento retenido. Cada uno tiene su teoría. La siguiente teoría de Lars Schreiber, que dice que las lesiones apicales de piezas dentarias temporarias determinan un incremento en la actividad del folículo dental. De esa manera, ¿no es cierto?, se unen a los elementos retenidos, a los dientes retenidos, conformando la cavidad quística, fomentando el pasaje de líquido al interior del folículo dental disminuido. Como habíamos dicho, este también es un crecimiento hidrostático por transudación y diálisis, ¿no es cierto? Entonces, la patogenia se da por transudación y diálisis. Vemos en la marcha
siempre tenemos un periodo intramaxilar y extramaxilar. En el periodo intramaxilar, solo la ausencia de las piezas dentarias y el diagnóstico por imagen nos puede plantear la presencia de esa patología. O sea, dentro del periodo intramaxilar es muy difícil detectarlo clínicamente, sino es por una imagen radiográfica. En el periodo extramaxilar o de exteriorización, el paciente tiene una sensación de opresión, por compresión de las tablas, por compresión de fosas nasales o por movimiento del labio y la nariz. En ausencia de piezas dentarias, el crecimiento del quiste se realiza a expensas del tejido esponjoso, desplazando los elementos nobles, con o sin reabsorción del conducto, con posibilidad de aparición de parestesias o de neuritis. Hay desplazamientos de las piezas dentarias involucradas en la región de los ángulos, ramas ascendentes del maxilar inferior, del seno y del piso. ¿No es cierto? Las piezas dentarias vecinas sufren desplazamiento y en algunas situaciones se observan reabsorciones lineales. Las corticales palatinas y lineales sufren reabsorción. En algunos casos se evidencia la perforación de la cortical lingual. Siempre, en todos los casos, se respeta la basilar. El periodo de exteriorización, seguimos hablando, hay una alteración de la coloración de la mucosa, hay una deformación del surco vestibular, hay una deformación del piso de fosas nasales, una deformación de la bóveda palatina también, ¿no es cierto?, que invade y desplaza la mucosa y hay una deformación del rostro. También vamos a tener una crepitación apergaminada, un estado de baldosas flojas, renitencia, fluctuación, se borra el surco vestibular y hay una deformación del rostro. Con respecto a la arcada superior, deforma las tablas vestibular y palatina, que es más frecuente por la posición de los caninos retenidos. En la arcada inferior es similar en ambas tablas. Con respecto a las piezas dentarias, no producen reabsorción. Esto es importante. Las piezas dentarias pueden ser desplazadas, pero no producen reabsorción. Respecto al seno, provoca el desplazamiento de la pared, pero no lo invade, excepto infección. En la evolución clínica de la lesión, el tercer molar siempre hablamos de una mayor frecuencia. Si ese tercer molar se encuentra en posición vertical, la evolución va a ser hacia el reborde alveolar. Cuando la posición es oblicua o horizontal de la pieza dentaria, va a afectar al ángulo de la mandíbula y a la rama ascendente, desplazando la pieza dentaria muchas veces hacia las coronoides o al cóndilo o al borde posterior, como se observa en la imagen. Con respecto al dentario inferior, lo respeta, lo desplaza y lo engloba. Eso también es importante. Al dentario inferior lo respeta, lo desplaza o lo engloba. ¿Con qué hacemos el diagnóstico periodontal del quiste dentígeno? Con el quiste primordial, vamos a verlo enseguida, con el quiste periodontal lateral, tumor odontogénico adenomatoide, con el amenorblastoma, con el quiste dentígeno extrafolicular. Con respecto al dentígeno extrafolicular, la única diferencia la vamos a observar en la cirugía. Cuando estemos haciendo la
la cirugía. Si el diente se encuentra recubierto por una película de tejido blando, se trata de un... Perdón. Si el diente no se encuentra recubierto por una película de tejido blando, se trata de un quiste dentígeno. O sea, el quiste dentígeno no tiene una película recubierta, pero si presenta la película, entonces es un quiste extrafolicular. Vamos a otra entidad, quiste primordial. El quiste primordial es un quiste que se origina a partir del folículo dental. Habíamos hablado que se formaba en el periodo embrioplástico, o sea, aborta la formación de una pieza dentaria. La pieza dentaria no existe porque fue abortada, constituido por una cápsula conjuntivo epitelial y en su contenido se advierte la producción de queratina. ¿Cuál es la histopatogenia? El quiste primordial, el epitelio es delgado con un poco de número de células, pero se advierte dos tipos de epitelio, paraqueratinizantes y ortoqueratinizantes. Los paraqueratinizantes son menos frecuentes, 25%. Hay menor número de células, pero producen más queratina, con un contenido a mucha más presión. Y los ortoqueratinizantes son frecuentes, o sea, el 75%, y de crecimiento acelerado. El conectivo es delgado, con escasos vasos sanguíneos, fibras colágenas, fibrocitos, infiltrado inflamatorio. Se encuentran los quistes hijos satélites, ¿no es cierto?, que los mismos elementos constituyentes determinan la residuo. Estos quistes satélites hacen difícil la eliminación de estos quistes. El contenido es semisólido, pastoso, con una característica de jabón en polvo mojado, de color blanco grisáceo o amarillo inodoro, de aspecto sucio en caso de una inflamación. En caso de una inflamación secundaria puede haber pus. O sea, ya tenemos un contenido, los otros eran líquidos, este es un semisólido, con característica de jabón en polvo mojado. ¿Cuál es la etiología? Se produce a partir de la licuefacción del retículo estrellado del órgano del esmalte, antes del depósito de sales cálcicas. Fíjense lo agresivo que es, aborta la pieza dentaria y por sus estructuras, como la gran cantidad de queratina, son muy agresivos estos quistes. Como habíamos dicho, es de tipo mural, no hidrostático, es por contenido mural o por contenido acumulado. En una primera etapa, dice. Luego se puede sumar un crecimiento de tipología hidrostática. Pero el quiste primordial es de tipo mural por contenido acumulado. ¿Cuál es la incidencia que se da en estos quistes? Se da mayor en el hombre, de 3 a 1. La raza no tiene predilección, se da en la tercera década de vida. En el maxilar se da más, es mayor en el inferior, en la región posterior, el tercer molar, siguiendo premolares y caninos. En el maxilar, primero la zona incisivo y canino, seguida por el tercer molar. Son lugares donde hay propensión a la presencia de supernumerarios o germen abortados. En la marcha clínica siempre los dos periodos, de intramaxilar y de exteriorización. En el periodo de intramaxilar se establece a expensas la reabsorción del tejido medular y cortical,
produciendo reabsorción y desplazamiento de los elementos nobles, con presencia de parestesias y neuritis. Hay un desplazamiento y reabsorción en sacabocados de piezas dentarias. No respeta cortical. Con respecto a las cavidades anexas, las invade por reabsorción, sin respetar las líneas de osteocondensación que conforman los arcos y las columnas de la región maxilofacial. Son agresivos en su paso, excepcionalmente afectan la basilar de la mandíbula. En el periodo de exteriorización, en relación a la tabla, hay deformación del surco, cambio de coloración, presencia de fístulas cutáneas, signos de crepitación apergaminada y baldosa floja. No se detectan eso por la gran variedad de reabsorción, por la gran velocidad de reabsorción. O sea, la crepitación apergaminada y baldosa floja no se detectan la velocidad de reabsorción. Sí lo de remitencia y fluctuación. Hay deformación del rostro, hay fístulas cutáneas y cambio de coloración de la piel. Como habíamos dicho, por su contenido, por su alta cantidad de queratina, ¿no es cierto? Es muy agresivo. La recidiva será entre un 10 a un 40%. ¿Debido a qué? A una membrana muy delgada, adherida al plano óseo, lo que dificulta su remoción. Hay presencia de quistes satélites y su localización dificulta la accesibilidad en la cirugía. ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial? Con el quiste residual, con quistes fisurales y tiene una semejanza con el ameloblastoma. Es un tumor benigno, es similar en la incidencia, en la localización y por su agresividad. El mixoma, aunque radiográficamente son diferentes, y con el fibroma ameloblástico, que tienen igual localización. Bueno, querido alumno, vamos a dejar ahora, me dijeron que no hable más de una hora, seguimos el lunes con quistes no odontogénicos y ahí, como le dije anteriormente a los que ingresaron ahora, este teórico va a ser subido a la página, ahí van a poder acceder y nosotros estamos los miércoles mañana por las dudas si tienen alguna duda. Entonces, lo espero el lunes a las 19 horas para continuar con los quistes no odontogénicos. Tengan unas buenas tardes. Muchas gracias por la atención.